28, y ya lo leemos. Yo no sé si usted lo hizo antes de Cristo, de venir a Cristo, pero no sé si usted se preguntó alguna vez, ¿Dios existe? Usted debe decirle no. No, ¿verdad? No se lo pregunten porque es una realidad. No obstante, hay una pregunta válida que nos hacemos en algún momento de nuestra vida cristiana o nos la podríamos hacer luego. No nos vamos a preguntar si Dios existe. Si somos cristianos, lógico que no. Pero podríamos preguntarnos, ¿está Dios escuchando? Cuando atravesamos aflicción, tenemos tribulación, pruebas y clamamos, podemos ser tentados a preguntarnos, más cuando pasa tiempo y no hay respuesta, ¿está escuchando Dios? Ese tipo de cuestionamiento es lo que tal vez el salmista está presentando en el Salmo, y él va a exclamar, no te desentiendas de mí. Y en la Reina Valera, en la NBLA, se expresa aún mejor y dice, no seas sordo. David sabe que a veces Dios calla, o más bien, él sabe que si Dios calla, Hola Luis, todo se ¿cómo va a vas? derrumbar. Mira, solo como por manera de feedback, David también sabe bueno, algo muy profundo, tengo que que hacer si él gráfico y no lo llama puedo hacer a Dios, desde el Jehová, primer minuto que me en la Reina conecté Valera, a las 6 en la y NBLA 50, dice, que oh siempre lo Señor, intento hacer, pero que el me dijo hebreo es que el es Final ahora, tetragramatón. Esas pero palabras se quiero, o sea, pronuncian. para feedback, yo no sé vos con quién tienes que Lo hablar, que pero no siempre puede debemos ser, Luis, recordar o que sea, ya yo David tengo está 14 orando años en esta empresa mediante al y en Dios del 14 años pacto. yo nunca he tenido que esperar tanto tiempo. O sea, van a Por ser lo las 10 de tanto, la en mañana, ese pacto, son Dios no va a 4 horas, permanecer en silencio nunca 4 para horas con nosotros. que he perdido. Hermanos, esto es algo que puede llevar en 4 Es demasiado movimientos. tiempo, no son 4, Espero son que lo 3. vean conmigo. Número 1, vamos a ver un Uno que tenía clamor que esperar por tantísimo, yo comida. no sé quiénes son 2, esta vamos gente a ver un clamor de por IT, distinción pero ahí está del dando impío. vueltas y vueltas y vueltas y Tercero, nada, todavía una nada, ya van a ser las 10 de certeza la de ser mañana oído. y Y ni siquiera cuarto, pude un tomar Dios una llamada siempre y igual. si no calls, no saves. O sea, eso es Entonces algo vamos muy a ver preocupante, que muy Cristo es la preocupante garantía de que que los Dios no IT duren guarda tanto silencio tiempo conmigo. en Cristo es la resolver un garantía asunto, de que Dios no escucha de mi no sé, oración. de instalar un programa, si es que se Por lo instalan tanto, programas. si hoy tiene que Yo llegar te algo lo malo digo para porque con nosotros, es vos sos el porque jefe no de hay todos ninguna nosotros duda y de esto que no puede ser, o Dios sea, están perdiendo ustedes, estoy perdiendo yo, sí o sí. podría ya tener unos 5, 6, 6 para esta hora. Entonces veamos con esto en mente Y el ni primer siquiera tomaba la llamada, me encabezado. parecía Un demasiado clamor tiempo, por demasiado. comunión con Jehová. Y de Versos eso del la 1 al gente 2. de arriba tiene que saberlo, Leámoslo. porque estamos perdiendo Aquí demasiado. clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. Will, No esto sea es, que this is a si joke, guarda a joke, silencio hacia mí, exactamente como venga a pasó ser hace semejante a los tiempito que que me descienden afectó a la my fosa. de las Filipinas. Escucha la voz de mis 3 súplicas horas perdí, cuando a ti 4 te horas perdí, perdí 3 horas perdí. cuando El maestro levanto dando mis vueltas y manos vueltas y hacia el vueltas y lugar nada. santísimo. Y se lo acabo de decir, ¿sabes qué me dijo? Que había que cambiar la computadora. Nuevamente a ti Está clamaré, loco, oh está loco. El todo estaba funcionando súper bien. Se está Jehová, mal de Dios del Filipinas, yo no pacto. sé. Y él le llama roca Dios mío, ¿qué fue que mía. hicieron? ¿Dónde está Marito? Y Dios santo, ¿quién tomó esa la decisión? roca siempre Estoy nos va a tratando de llevar que a me conecten con pensar él y aquí estoy. El mae no sabe ni qué que está esa haciendo. Yo roca estoy no viendo debe todo lo que hace. ser muy Ha dado visible, 10.000 vueltas. ya Y yo es estoy estable, de innegable, verdad que necesitamos confiable. ayuda, Will. Pero No sé, también instala eso. Yo no puede sé que qué hay que David esté instalarlo, pero meditando por favor, son 3 horas. No he tomado ni una llamada. Yo llevo ni un 6 para el día de hoy. Estoy Pentateuco, pendiente de estar pendiente y de la ustedes, primera también vez que estoy viendo vemos la esa prensa. roca grande en Todos son 6. Y Éxodo, esto es cuando de vino verdad a es muy frustrante. Dios suplió la necesidad del pueblo a través de la roca. Esa es la roca que necesitamos. La cual 1 Corintios 10:4 nos recuerda que la roca es Cristo. Esta oración verdadera nace cuando el alma reconoce que fuera de Dios no hay estabilidad. Por eso él dice, roca mía. Y David le está diciendo algo interesante, no seas sordo para conmigo. ¿Sabe? Porque más adelante él va a explicarnos que hay una distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dios es sordo para con ellos. Dios es sordo para con ellos, no para con nosotros. Porque si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye, no al resto. ¿Verdad? Menos como dijo Jesús, que cuando oréis, no seas como los gentiles que piensan que para ser oídos, repiten y repiten y repiten palabras, como lo hacen los romanistas. Lo que pusieron fue, this is to acknowledge the receipt of your ticket. De ese silencio And we are reviewing it. divino. Es lo que No seas respondieron. sordo, o la Hay que idea también esperar. puede ser no te desentiendas de mí. La idea literalmente es no guardes silencio conmigo. El silencio de Dios es equivalente a no guardar. Eso es lo que David tiene en mente. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Es decir, si usted no me habla, si usted no me escucha, entonces quiere decir que yo soy igual a un muerto espiritual. Es la idea. Soy como el resto de los impíos, entonces si usted no me está escuchando, entonces yo pienso que me estás tratando como si yo no fuera alguien que está dentro de la comunidad del pacto. Por lo tanto, no me escuchas. Soy un
Dios porque sabe que en Cristo hay perdón para sus pecados y corre porque necesitamos que esa comunión esté en nosotros. Eso es lo que hace un cristiano maduro y sigue caminando hacia adelante. Y tenemos, hermanos, la confianza de que somos heridos. Lamentablemente todos llevamos un problema, y pensamos que si pecamos, ya Dios nos va a sacar. Sentimos inmundos, manchados, y el diablo empieza a hacer las suyas y va a querer alejarnos de Dios. Error fatal. Nada nos va a separar del amor de Dios. Tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni poder, ni espada, ni aun la misma muerte, nada nos va a separar de su amor. En ese clamor por esa comunión, él vuelve a suplicar en el verso 2: escucha la voz de mis súplicas. Escúchame cuando a ti pido auxilio. O sea, nuevamente, no sé cuál es la tribulación de él, pero lo que él más necesita es sentir que Dios lo está escuchando, que Dios está ahí. Porque eso es el gozo. No importa cuál es la tribulación, los problemas, lo que sea, lo más lindo es atravesar esos problemas con Dios. ¿Acaso Isaías nos dice que si pasamos por el fuego no nos quemaremos? Por las aguas no nos hundiremos, porque Él va a estar con nosotros. O como vemos en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás acompañado conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David sigue clamando por lo más importante: ser escuchado por Dios y que de Él viene el auxilio. Nota algo interesante del tiempo de David. Cuando levanto mis manos hacia el templo, dice la Reina Valera. Yo me preguntaba, ¿por qué dice templo? Si David no construyó templo, fue Salomón su hijo. Cuando David escribe este salmo, no había ningún templo. Entonces, reviso la NBLA y dice: cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Ahora, la traducción templo no está mal. La idea es todo lo que implica la presencia de Dios. Lo que pasa es que yo prefiero esta porque David no tenía un templo. Y cualquiera va a decir, va a pensar en el templo de Salomón, pero eso no existía, existía el tabernáculo. Pero la idea de David al templo, o la traducción templo, en esta traducción es más clara la intención de David. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. A $1,500. La gente va. Note que levantar las manos no es una orden, no es un imperativo, no es un mandato para la iglesia moderna. No hay que estar levantando manos. De hecho, si alguien levanta las manos y quiere hacer públicamente, tiene que levantarlas hacia Jerusalén. Sapiens. Pero no lo puede hacer ahorita porque allá no hay ningún templo. Y aunque lo hubiera, ahí Dios abandonó ese templo. No es malo levantar las manos, no hacerlo. Levantarlas hacia arriba, hacia los lados. Cuando la gente hace eso en las iglesias, yo no Ahí quedó. cualquiera están haciendo. La mayoría no entiende siquiera lo que están haciendo. La idea de David no es esa. La idea de David es: me estoy dirigiendo hasta su lugar santo y tengo acceso a ese lugar santo, aunque él no está en el tabernáculo, porque él es un sacerdote, no es un lugar santísimo. Pero él sabe que es escuchado porque es hijo del pacto. Es el segundo. ¿Cómo está? Solo firmó. Es el segundo que usted come. Está expresando su necesidad de auxilio. David no solamente quiere ser oído, él quiere ser también distinguido. Él quiere ser distinguido porque hay dos clases de personas en la Biblia: la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Él dice: yo no soy de la simiente de la serpiente, soy de la simiente de Eva. Él quiere ser distinguido. Eso me lleva al segundo encabezado: un clamor por no ser tratado como los impíos. Versos 3 y 5, véanlo conmigo. Segundo movimiento en la poesía de David en el Salmo 28. Versos 3 a 5. No me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales, aquí empieza una oración precatoria. Vea la petición de David. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Hay una súplica judicial: no me arrebates junto con los malos. David está reconociendo que él juzga y que Dios hace una distinción entre justos e injustos a la hora del juicio. David reconoce la naturaleza del impío. Hermanos, vean a lo que apunta David en la naturaleza del impío. Verso 3, parte B: que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Hermanos, esto es la hipocresía. No hay nada más natural en los impíos que la hipocresía.
nosotros, ¿qué nos ha mandado a hacer Dios? Nosotros no vamos a orar así nunca hacia un prójimo en específico, hermano. ¿Quién nos ha mandado Dios a orar? Orar por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. Si nos piden llevar una milla, una carga, carguemos las 2 millas. Más bien Dios nos ha mandado a proclamar el evangelio para que se reconcilie con Dios. Pero si usted quiere orar en términos generales hacia la humanidad, sí podemos orar así. Cristo, venga, por favor, ven, Señor Jesús. Ponga a sus enemigos por estrado de sus pies de una vez por todas. Cuando oramos en términos generales. Pero si usted en esa oración tiene al vecino, o al suegro o a la suegra, o aquel que me... Eso no es de Dios. No obstante, el juicio es inevitable para los judíos. Él tiene un problema, porque nótelo en el verso 5, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. ¿A qué nos recuerda ese texto? Ni la obra de sus manos. Al Salmo 19. Porque en el Salmo 19 ya David había escrito que los cielos anuncian las obras de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, el ser humano es digno del juicio de Dios, pero no por ignorancia, porque Dios ya les dio una revelación general por medio de las cosas creadas, sino por terquedad, por rebeldía en sus corazones. Ese es su problema. No falta de información, porque ya Dios le dio la información por medio de las cosas creadas. Pero estos a quien David apunta rechazan al Dios vivo, el creador, al ingeniero, al arquitecto, porque sus obras son malas. No quieren a un Dios que es justo, odian la ley de Dios, aborrecen los mandamientos de Dios. Y hay algo que va a pasar con ellos. Él los derribará y no los edificará. Y yo pensaba en la Torre de Babel. Aquellos hombres apartados de Dios, queriendo usurpar el trono de Dios, manifestación clarita de un hombre producto de la caída, que no quiere nada con Dios, que quiere formarse a su Dios, a su propia imagen, quiere llegar al trono de Dios y quitarlo de ahí para ellos reinar. ¿Qué hizo Dios? No les permitió edificar nada, aparte tenían la idea muy lejos, y más bien confundió sus leyes. El ser humano puede construir murallas, puede construir rascacielos y hacer muchas cosas en este mundo y alcanzar y ganarse el mundo si quiere. Pero Dios al final de cuentas los va a derribar y no van a edificar absolutamente nada. En medio de esa tensión, que el tono de la oración que David está haciendo, ahora vuelve a cambiar el tono de esa oración radicalmente y más bien alaba a Dios. Y bueno, esto de otro encabezado, el tercero, alabanza por la oración respondida. Y esto es maravilloso porque él ahora asume, ahora se conforma, es confortado y sabe que es escuchado. Y está en alabanza, versos 6 al 7. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. ¿Se acuerdan? Al principio él empezó cuestionando si era escuchado o no, pero en medio del clamor y en medio de la oración, él sabe que es escuchado. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Dios no ha respondido, aún está orando, aún está clamando. Pero él sabe, tiene la confianza por el Espíritu de Dios que él es escuchado, que esas súplicas se escucharon. Hermanos, yo lo veo diariamente con mis hijos. Niños, escuchen. Si ustedes, sus papás les ponen a orar, y ustedes oran con su mente, probablemente van a orar como mis hijos, como mi hijo Nehemías. Dios, gracias por eso, por lo otro, sálvame por favor. Yo le digo a él, amor, hasta que usted no clame. Como un día clamó conmigo, yo le contaba Acaba de a decir un día, Ronnie que va a confirmar, que todavía no puede confirmar. un día, es un pecador. Entonces un día lo llevo al cuarto aparte de él, y él sabía que le iba a doler. Y él lloraba, yo nunca se me va a olvidar, él lloraba, se gritaba con lágrimas, parce, no me lloraba profundamente, me suplicaba, eso sí salía del corazón. Pero lo que él quería evitar era el dolor. Entonces le suplicaba que se le misericordia. Entonces yo le di misericordia. Lo ceremonié como siempre en cada disciplina. Oré por él, hablé de Cristo, pero no le discipliné. Un día histórico. Pero luego le dije, mi amor, cuando usted llore así, porque se ha dado cuenta que ha ofendido a Dios Santo y que merece la ira de él, cuando usted clame así, el corazón, eso es una súplica. No dude que Dios te va a escuchar, porque Dios es más misericordioso que vos. Y me decía, ¿en serio, papi, eres más misericordioso que usted? Pero tienes que clamar para que Dios te dé un corazón. Tienes que clamar por un corazón así. Tienes que hacerlo, orar. Aunque sea con la mente, Dios dame ese corazón que suplica. Igual nosotros, hermanos, ahora con Cristo, no es lo mismo. No es lo mismo orar cuando todo en su vida va muy bien. Si usted ora por costumbre, usted ora porque en su mente sabe que hay comunión con Dios y usted ora así. No es lo mismo cuando usted está pasando por una aflicción. No es lo mismo. Uno no ora igual.
algo, Dios somos escuchados. No es lo mismo orar que clamar y suplicar. David está así, suplicando, y sabe que de él es el auxilio, no de los hombres. Cuando pasamos por tribulaciones, hermanos, nuestro auxilio viene de Dios, no de ningún hombre, no de la iglesia local, viene de Dios. Mi auxilio, que me puede ayudar realmente, sin ningún interés de por medio, sin reclamos, sin intereses, es Dios. A Él clamamos, Él responde, Él suple, Él escucha, Él se encarga. No podemos confiar en nadie más. Él es el que nos va a ayudar. Ahí está viendo David. Entonces él estalla y dice, bendito sea el Dios, el Señor, Jehová, porque ha oído la voz de mi súplica. Vea queriendo el 7, cómo él se fortalece en la oración y dice, el Señor es mi fuerza. No nadie más, no otro ser humano, no el banco, no la caja, no el gobierno. Nadie. Él es mi fuerza, Él es mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. ¿Por quién? Por Él. Él es mi socorro. Por tanto, como el Señor es mi fuerza, mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija. Cuando el ser humano está clamando y yendo a Él por auxilio, hay gozo en medio de eso. Y le daré gracias con mi cántico. Hay alabanza. Alabamos a Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano pasa por las mismas tribulaciones que el cristiano, pero el no cristiano se desespera, se amarga, se comete locuras. El cristiano va a Dios, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a refugiarse ahí, y en medio de los problemas más bien hay gozo. Le daré gracias en mi cántico. Y algo que a mí me encanta de lo que está experimentando David es que él empieza de manera individual. Ve al verso 1, a ti clamo. El clamor es individual. Él está pensando en él al inicio, ¿verdad? Pero al final, él dejó de ser egoísta en su oración. ¿Y cómo termina orando? O termina el salmo. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Ve al verso 9, como clama Él. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en brazos para siempre. Por eso yo le puse ese encabezado, proclamación y petición ahora por el pueblo de Dios. Y esos son los versos, del 8 al 9. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Él pasó de lo individual a lo corporativo. ¿Qué suena? No es el mío, ¿verdad? Pasó de lo individual a lo corporativo. Y otra vez vuelve a hablar de tetragramatón. Yahweh o Jehová es la fortaleza del pueblo. Pasó de una oración de mí a su pueblo. Y de hecho menciona al ungido, y ahí está la semilla del Mesías. Hermano, me encanta porque cuando usted ore por usted. No es pecado ser egoísta. Ore por usted. Pero hermanos, imite a David. Termine orando por otros. Termine orando por la iglesia local. Termine orando por los hermanos. Termine orando por los niños. Termine orando por sus pastores. Porque sabe que algo me encantó de este texto. Es que, yo estoy seguro que el pastor también lo experimenta. Terminamos nosotros en nuestras oraciones orando por ustedes. Porque Dios nos va a demandar por la vida de los miembros de la iglesia. Tenemos que orar por ustedes. Y lo hacemos. Pero yo me pregunto, yo no lo sé, y no juzgo con eso que voy a decir, pero a veces yo me pregunto, ¿estarán orando por mí? ¿Estarán orando por los otros hermanos? Si hay algo que a mí me duele y anhelo es que estos servicios se tienen, y hay muchos que tienen su ausencia justificada, casi todos los que no vienen. Pero deberíamos orar, Señor, quita esta justificación, dame tiempo para ir, porque necesitamos orar por el pueblo de Dios. La iglesia la sostiene las oraciones del pueblo. Si usted menosprecia cuando la iglesia convoca a orar, está menospreciando a Dios. Porque Dios es el que lo ordena en la palabra. Y todo esto, ¿cómo vemos a Cristo? Bueno, como ya dijimos, Él es el ungido. Él salva al pueblo. Él es el que salva, Él es el que bendice, Él es el que pastorea, Él es el que sustenta. ¿Cómo nos pastorea? Con la palabra de Dios. Él se hizo maldito para que nosotros que éramos malditos fuésemos benditos en Él. Ya somos benditos. Él nos sustenta. Alguien dijo, ¿dónde está? O se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando Jesús estaba en el vientre de María? Sí, Jesús es Dios. Otro respondió, mientras María sostenía el cuerpo de Jesús en el vientre, Jesús la sostenía a ella. Jesús lo sostiene todo. Él es Dios.
perseverar, Él nos preserva. Él es el que pastorea al pueblo. Él es nuestro mediador. Tal vez es el punto central para ver a Cristo, porque David teme no ser escuchado. Pero como lo decíamos antes, si Cristo es el mediador de la iglesia por el nuevo pacto, no debemos dudar que somos escuchados. Más bien no somos tan astutos cuando no oramos. Una de las estrategias de Satanás es distraernos para que no oremos. Debemos orar más. Todos debemos orar más. Y tener la confianza de que somos escuchados. Si somos escuchados, oremos más, porque somos oídos por Él. Y algo interesante, David teme no ser escuchado. Pero Cristo, para que todos nosotros seamos escuchados, Él no fue escuchado en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó algo que jamás había experimentado, y ese fue el tormento de la cruz, no ser escuchado, ser abandonado por el Padre mientras llevaban nuestros pecados, para que nosotros seamos escuchados desde que hemos nacido nuevos hasta la eternidad, por toda la eternidad. Él es nuestra suficiencia, Él es nuestro pastor. El verso 9 se cumple en plenitud en Cristo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, versos 29 en adelante? Mi Padre que me nos dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros estamos en las manos de Jesús, en las manos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Para concluir, hermanos, vean qué lindo esto. David comenzó teniendo el silencio de Dios, pero vemos por todo el Salmo que más bien Dios lo oye, que Dios fortalece, que Dios salva y que Dios pastorea a su pueblo. Y todo eso es posible porque los que estamos en el pacto de Dios jamás no seremos escuchados. Él no falla. Reflexionemos entonces con esta pregunta. Quizás orando como alguien que